Lo primero que yo creo que debemos todos ser solidarios ante la crisis y quitarnos el concepto ideológico, político, la línea política que cada quien tiene. Yo creo que es el momento, y ha dado un ejemplo ayer el presidente para beneficiar al pueblo, pero también debemos de entender que el gobierno va a dejar de percibir cierto dinero. Entonces el empresario, el gran empresario y todos debemos de tener la cultura de pago de impuestos y ser responsables. Yo creo que el control hacia la evasión, así como se está viendo hoy, el control de la tarifa del pasaje, también debe de haber un control si realmente cada uno está pagando. Estamos por recibir ya, el gobierno por recibir la renta anual. Entonces tiene que ver y supervisar que todos estén declarando lo que corresponde, porque tampoco debemos de desligar que el gobierno no es una empresa que tiene negocios para decir de aquí voy a sacar. La única fuente de ingreso que tiene el Estado es a través de impuestos. Entonces creo que todos debemos de ser solidarios en esto. Y lo otro que el gobierno tiene que hacer, y esto no va a agradar a muchas personas, es la cantidad de empleados que tienen las instituciones del gobierno. O sea, me llamó la atención, fue la licenciada Barrera, que estuvo en gobiernos anteriores del Frente en Economía, que decía, deben de pensar en el trabajo en casa para reducir los costos, hablando de las oficinas estatales. Entonces yo creo que eso requiere mucha atención porque estamos con mucha gente trabajando en diferentes puestos. Veamos cuántos funcionarios tiene detrás de ellos, con el respeto que se merecen camarógrafos y periodistas y fotoperiodistas. O sea, hay un gasto excesivo en publicidad que yo creo que se debe de reducirse, debe de llevarse a la transparencia. Yo creo que aquí es donde tenemos también otra situación que tenemos de ver. La transparencia, no conocemos el pueblo realmente el destino de los fondos, cuándo están, cómo están siendo utilizados. Sabemos de estos impuestos. La pregunta es, ¿va a tener que ver esta crisis nada más 3 meses? Claro que no. O sea, el panorama apunta a que esta crisis va a aumentar más porque está la crisis que vino económica por causa de la pandemia, que no va a terminar, la pandemia no está terminando, ¿verdad? La crisis de esta guerra, la crisis económica. Entonces, todo esto tiene que extenderse y yo creo que estas medidas nos reflejan que cuando hay voluntad es posible. Entonces, si el gobierno tiene la voluntad de reducir los gastos que tiene el mismo gobierno en empleados y poder ser más dinámico y que puedas tener este beneficio de la población, va a poder soportar esto, porque los impuestos son lo que alimentan, pero la regulación y la buena administración creo que es importante, y hago el llamado a todo el aparato del Estado a que escuche a los economistas. O sea, el político puede tener conocimiento de economía, pero es el momento en que los economistas puedan ser escuchados y trazar una ruta económica. Esto nos lleva a que la Constitución, en los 10 artículos, del artículo 110 al 120 de la Constitución, que tienen que ver con el régimen económico, tienen que ser vistos para reforma, porque ahí hay una debilidad en muchos artículos que no permiten el dinamismo de la economía. Entonces creo que es el momento que los economistas se les dé la oportunidad de que den una ruta para que el Estado pueda enfrentar esta crisis. Este es un asunto que debemos de conocer y aquí tenemos que especular, porque vuelvo a una de las grandes debilidades de este gobierno es la falta de transparencia, de información. Veíamos la destitución de la ministra de Educación, que se decía por palabras de su propio hijo que era por cuestiones de salud, pero el diario oficial desmiente y fue destituida. Entonces hay que analizar, ¿será la presión que tanto las gremiales agrícolas, el campesino está ejerciendo sobre el ministerio que está llevando a esto? No sabemos, es especular, o serán problemas internos de la administración, que hay conflictos en cuanto a la visión del presidente con los ministros. También es especular, pero hay que ponerlo en cuenta porque sí se están dando estos cambios por una razón de ser, no es simplemente. Ahora, el problema que aquí estamos viendo es que no hay un plan, porque si se supone que es porque no se está dando efectividad en 3 ministros en el área de agricultura, hay que ver en base a qué se está pidiendo efectividad de un ministro, cuál es el plan de ruta, cuáles son las políticas públicas agrícolas que tiene el país. Somos un país agrícola y está paralizado la agricultura y esta crisis va a venir a afectarlos más. Entonces yo creo que debemos de pedirle al gobierno que trace un plan agrícola, una política pública de agrícola que sea
real, factible y que tenga el apoyo. ¿Cuál es la producción, el porcentaje de producción que estamos teniendo? ¿Qué es lo que produce El Salvador? Porque dejamos de ser. Yo me acuerdo que joven escuchábamos que Oriente y la zona de Chalatenango producían elementos básicos de agricultura, pero nos quedamos paralizados con maíz, frijol, maicillo, ¿verdad? No hay más porque no se está inyectando. Entonces hay que ver este beneficio también de reducir esto del DAI, pero hay que ver cuánto de porcentaje percibía el gobierno de DAI trayendo los 20 productos que se les ha quitado esto. Porque puedo ver un ejemplo. Guatemala nos trae verduras y todo, pero no es importación de un comerciante, son los mismos productores guatemaltecos que los traen acá. Entonces, el beneficio para quién va a ser al final. Entonces, esto requiere un análisis de cada una de estas 20 medidas de beneficio del DAI, realmente en porcentaje financiero, cuánto es que percibía el Estado, como no lo sabemos por la falta de información, y aquí es donde los medios tienen que ayudarnos para que podamos tener datos, para ver realmente si estas medidas no solamente son psicológicas, que traen un buen, porque yo digo que son muy buenas, pero hay que ver en la realidad cuánto es que va a beneficiar en la economía del salvadoreño.